Rodolfo, porque ya estamos en comunicación con Adriana Micales, ella es abogada, especialista en previsión social y laboralista también. Adriana, buenas tardes, ¿cómo te va? Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ustedes por darme un espacio. Bueno, y te pregunto fácil, la primera pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno con la jubilación? No, ¿cómo ves todo el tema que siempre se presenta como todo el problema, ¿no? Porque nunca termina ni de resolverse ni de ser blanco de los grandes ajustes. ¿Cómo viene el tema jubilaciones para los próximos meses? Bueno, la verdad es que el problema fundamental que tiene el sistema previsional en este momento es que los anuncios, la política anunciada de motosierra y de déficit cero no puede lograrse sin afectar el presupuesto de seguridad social, que es el presupuesto más importante que tiene el Estado. Con lo cual es una situación compleja si verdaderamente se avanza con el objetivo de lograr un déficit cero, porque los sistemas de seguridad social, no en Argentina, en el mundo entero, no son autosuficientes. Son varios son varios los componentes que hacen que, sin lugar a dudas, el autofinanciamiento no sea posible, y la decisión política de recortar presupuestariamente para poder, en este caso, lograr un déficit que para el logro de los objetivos económicos el gobierno quiere, no tiene sin ninguna duda otro efecto que afectar el pago de las jubilaciones y pensiones y el resto de los beneficios que componen el sistema de seguridad social. Nosotros estamos acostumbrados a hablar solamente de jubilaciones y pensiones, que son tanto las jubilaciones como las pensiones son contributivas, más, menos, integradas con algún plan de moratorio, pero en todo el financiamiento del sistema previsional de jubilaciones y pensiones hay aportes previsionales. Y el resto es decisión política de cómo buscar los fondos para completar, integrar las posibilidades de financiar los compromisos de cobertura. Entonces, es preocupante que se plantee lograr un déficit sin generar un daño irreversible en los adultos mayores en el pago de las prestaciones. Porque, como comenté al principio, no es un problema argentino donde, sin lugar a dudas, está sumamente agudizado por la crisis económica y financiera por la que estamos transitando y por las decisiones políticas que llevan, las decisiones políticas sobre las que económicamente se estructura el financiamiento. En el mundo entero la decisión política es financiar con partidas adicionales, porque no es autosuficiente el sistema de seguridad social. Adriana, ¿cómo te va? Rodolfo Colanger te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Cómo estás? ¿Cómo es este tema de aquellos que se jubilaron o están en proceso de jubilación con moratoria, que circuló que los pasarían, que no tenían los 30 años de aporte, y los pasarían a planes sociales? Bueno, es como todo lo que está sucediendo a partir de la sanción del decreto 70-2023, es inconstitucional. A 89 días de gobierno no nos tiene que asombrar que las medidas que el gobierno toma
son medidas que no guardan los procesos constitucionales para válidos para llevarla adelante. Por el momento esto es artificio, son anuncios, pero la realidad es que si esto se quisiera concretar, va a generar una avalancha de juicios que van a tener, que no cabe ninguna duda que el Poder Judicial va a reconocer la inconstitucionalidad de la medida, pero el daño inmediato se produce, ¿verdad? El daño inmediato se produce porque si se degrada el haber previsional, en el mientras tanto hay un daño que es irreversible en el estado de cosas actual. Primero, por las personas a quienes va dirigido. Segundo, porque estamos en un grupo, en un momento en el que los juzgados están verdaderamente abarrotados. En los estudios jurídicos ingresan todos los días amparos, no por el sistema previsional, por el sistema previsional, por el sistema de salud, digamos, hay una conflictividad muy concentrada en este momento, y sumado al estado de los juzgados en nuestro país, bueno, esto provoca una crisis judicial inmensa en la respuesta que pueden llegar a dar. No pueden, es imposible que esto se haga, porque como yo decía recién, el sistema de jubilaciones y pensiones es contributivo, y las moratorias lo que han permitido es que quienes no tenían la totalización de los años hayan ingresado algunos periodos en planes moratorios, pero una moratoria es un plan de pago, y en ese plan de pago se han incorporado aportes. El sistema contributivo genera una prestación, y así es nuestro sistema previsional, salvo la prestación de adulto mayor, que es una prestación no contributiva que se ingresó durante el gobierno de Macri. Sí, es el 80%, ¿no? Exactamente, que es el 80% de la prestación básica universal, y que no cobran la prestación básica universal contributiva, porque justamente además se calcula sobre la prestación no contributiva. El resto son todas contributivas, ¿sí? El resto son todas prestaciones contributivas, y hay derechos adquiridos que son inalterables, que no podrían ser degradados. Esto lo impide no solo la Constitución, no solo el principio de progresividad, que es un principio que está incorporado en nuestra Constitución y que no hace falta ser jurista para entender. Los derechos solo pueden ser progresivos, no pueden, una vez ingresados al patrimonio de los beneficiarios, solo pueden progresar, nunca pueden retrogradar. El derecho en sí mismo, que lo que no tiene que ver con el haber, que puede llegar a estar incidido por otras variables. Claro. Pero este anuncio, que es un anuncio de traspasarlos a planes sociales, es absolutamente inconstitucional, técnicamente imposible de ser llevado adelante, pero lamentablemente, como estamos en un escenario donde legal y técnica, que sería la encargada de determinar si esto es posible o no es posible, parece que ha desaparecido. No sé quién tiene a cargo el asesoramiento y la determinación legal y técnica que pueda fundamentar las acciones que se anuncian. Con lo cual, por un lado, la tranquilidad de que esto no puede consolidarse, esto no puede realizarse, y con lo cual hay garantía de que judicialmente se van a poder, si estas medidas son llevadas adelante, van a poder son reversibles. Pero, por otro lado, lo que temporalmente implica para un jubilado, para una jubilada, para pensionados y pensionadas, tener una modificación
a un tiempo que nunca es corto. Esto lamentablemente sabemos que es así. Adriana, te voy a preguntar no por el lenguaje, pero sí por las sensaciones. Vos señalabas bien esto de el esfuerzo, incluso si querés una mala comunicación donde todo el mundo entiende que quien se jubiló con moratoria no pagó, ¿no? O sea no saben que sí efectivamente fue pagando por cada uno de esos años. Recuerdo para atrás, bueno, Mauricio Macri con su reparación histórica, el ministro de Economía de entonces, Duhovne, diciendo 3.300.000 personas que nunca debieron haber entrado porque no habían aportado. Está todo como muy generado hasta entre los propios jubilados diciendo yo trabajé y aporté, y le dan a quien no aportó como si no hubiera trabajado. Y una cosa genérica en términos de lenguaje que es el pobre sabrá siempre de los 40, ¿no? O sea, los jubilados siempre la van a pasar mal y entonces siempre van a perder. ¿Cómo imaginas? Bueno, le sumo si querés la resistencia, ¿no? La figura de Norma Pla, que últimamente empezó desde que asumió Milei, se está hablando de lo que fue aquella resistencia de los jubilados en los 90. ¿Cómo imaginas los próximos meses para esa batalla de los jubilados por los ingresos? La verdad que yo la imagino en esos mismos términos de los 90. Cuando se estaba discutiendo la famosa ley bases, circuló por todos los medios una gráfica de un grupo de jubilados que recibían ataques de la policía y que los enfrentaban, y el periodista le preguntaba qué digamos, si no tenían miedo, y una mujer jubilada respondió: ¿a qué le voy a tener más miedo que a morirme de hambre? No le puedo tener miedo. Y la verdad es que esta política que se plantea y este recorte, si no tiene una oposición férrea como la que vimos y la que estamos empezando a ver nuevamente, no va a poder ser revertida, porque lo que se ve es que hay una decisión. Por eso yo hablaba, nosotros en la facultad, yo soy profesora de seguridad social, y en las universidades nosotros a los alumnos les decimos que la seguridad social es la herramienta de redistribución del ingreso. Le decimos esto conceptualmente, es así. El ingreso se redistribuye en la sociedad con una herramienta que es la seguridad social. Pero esto no requiere de fondos, requiere de decisión política. ¿Sí? Porque como yo recién hace un ratito decía, no se autofinancian en el mundo entero. Hay un aumento de la expectativa de vida, el desempleo, el trabajo precario, las nuevas formas de trabajo que se alejan del ingreso de aportes, y que hace que no se pueda constituir una base de recursos genuinos. Sí o sí requieren de decisión política para financiar, y las moratorias, por supuesto que fueron decisión política. ¿Sí? Hubo otras decisiones políticas que fueron absolutamente mentirosas, hay que decirlo de este modo, porque la reparación histórica no solo no reparó nada, sino que la reparación histórica fue otra ley, se produjo en otra ley ómnibus, que lo que planteaba era que se iba la repatriación de capitales, ese famoso blanqueo, que no era repatriar, era solo blanquear, porque si hubiera sido de repatriación hubiera tenido otro resultado. Tenía como destino el financiamiento de la reparación histórica. Y la reparación histórica nunca se hizo verdadera, porque se le pagó a algunos jubilados y pensionados que no tenían derecho a mejorar el haber, y a todos aquellos que controlaron su haber aumentó la litigiosidad, porque hubo muchos que no sabían que no cobraban lo que tenían que cobrar e iniciaron causas judiciales, y muchos otros que tenían derecho y que sí aceptaron, porque la inmediatez, la necesidad, la causa de enfermedad, etcétera, lo que generaron fueron
una aceptación que judicialmente, una vez homologada, impedían la renuncia, digamos, provocaban, la renuncia a juicios futuros o a reactivar juicios a los que se renunciaban. Y bueno, esto fue parte de una política, dirigida a un sector de la población que tiene necesidades concretas. Cuando hoy no hay entrega, se recortan el financiamiento de las prestaciones médicas, cuando hoy los medicamentos tampoco tienen el facilitamiento para su entrega, como habitualmente venía ocurriendo con los jubilados, se les está provocando un daño extremo porque no se está midiendo en la canasta lo que esto implica, más allá de la falta de adecuación de las prestaciones al IPC. A ver, digo, cuando el IPC baje, porque la falta de consumo y la generación de las variables que provocadas para que baje el índice inflacionario y el consumo y los precios sigan estando liberados, los jubilados y pensionados van a tener el mismo azote o peor que tienen en la canasta básica de jubilados y pensionados, ni que hablar cuando adicionamos el resto de las variables alimentarias en las que nosotros no tenemos tan presente y sí las incluyen, como por ejemplo son los alquileres. La situación es muy crítica, por eso yo creo que verdaderamente la defensa de estos derechos se va a reenarbolar como ocurrió en los 90, y lamentablemente no tenemos que perder de vista que esa lucha no tuvo en ese momento una respuesta inmediata. La respuesta fue con el cambio de signo político, claro, de gobierno, donde una de las primeras medidas que hubo fue el aumento prestacional del 70% de la base de jubilados que están en el piso, que están en el haber mínimo. Es muy tremendo. Adriana, es muy tremenda la situación. Sí, hay una tendencia que ya se está aplicando en muchos países, sobre todo en Europa, que es la famosa expectativa de vida, y que por eso hay que aumentar la edad jubilatoria. Incluso yo lo escuché a Jorge Macri, al actual jefe de gobierno de la ciudad, decir, bueno, no, la gente se puede jubilar a los 80 años. Digamos, una falacia total, porque ninguna empresa mantiene en su plantel a gente de 70, 80 años, menos de 50, imagínate. Es una tendencia también a ir eliminando el pago de las jubilaciones, porque claro, esas son edades biológicas donde la gente se empieza a morir de alguna manera, por más que aumente la expectativa de vida, ¿no? Son varias las medidas que acompañan esta situación, pero que además es real. El aumento de la expectativa de vida y de las condiciones personales, teniendo en cuenta el grupo social de pertenencia también, ¿no? Digamos, claro, esto es algo que hay que decirlo, no es una situación plenamente compartida. Los jubilados que siguen trabajando, siguen necesariamente trabajando porque no pueden vivir, claro, con la jubilación. Y después tenemos otro grupo de la sociedad en el que sí, sin lugar a dudas, tiene la posibilidad de haber mejorado su expectativa de vida a partir del cuidado de su salud, de la mejora de las condiciones de trabajo en función a qué grupo etario y a qué grupo de trabajadores pertenecen, etcétera. La realidad es que legalmente hoy, dentro del marco de la ley de contrato de trabajo, hasta los 70 años, todas las personas pueden permanecer, hombres y mujeres, pueden permanecer en el trabajo. Digamos, pueden sostener y negarse a
que el empleador disponga de la vacante hasta los 70 años. Quienes no tienen el mínimo de años requeridos, porque no tienen derecho a ningún tipo de prestación hasta los 70, y aún aquellos que ya están en condiciones de jubilarse, también pueden, esto también fue una reforma de la ley de contrato de trabajo del gobierno de Macri, que también hemos criticado bastante, por un lado genera el beneficio de permanecer, por otro lado el trabajador puede seguir aportando, permanecer y sigue aportando, pero no contribuye el empleador, que es quien verdaderamente sostiene financieramente el sistema solidario. Algo que no tiene ningún sentido, que los trabajadores ingresan su aporte personal con tope, pero el empleador que ingresa la contribución sin tope queda eximido de ingresarlo cuando recibe los beneficios de la fuerza de trabajo, ¿sí? No así el empleo público. Esto solo ocurre en la ley, digamos, para los trabajadores, en la ley de contrato de trabajo, y por supuesto los trabajadores que trabajan por su cuenta, que lo hacen mientras tienen. Lo que en el mundo entero sucede, sí, hay un aumento en la edad, hay también un aumento incluso en los años de servicio para poder obtener la prestación, pero también hay otras medidas complementarias que van en una línea como la que acabo de describir, pero más integral y más acorde con los beneficios que implica entregar la fuerza de trabajo, contribuir al sistema, fortalecerlo, seguir trabajando o seguir estando en el mercado de trabajo para poder fortalecer el sistema y luego recibir el beneficio previsional. O lo que en otras legislaciones, como la española, existen las prestaciones parciales, que están, digamos, acorde con la cantidad de años ingresados al sistema y permiten seguir trabajando, etcétera. Digamos, hay muchas variables que los planes de seguridad social tienen en cuenta como para poder ir adecuando estas situaciones. Bueno, Adriana... Pero ya estamos escuchando, perdón, una sola cosita más, ya estamos escuchando nuevamente hablar del régimen de la privatización del sistema, y eso va a ser verdaderamente problemático, porque todo esto que yo estoy diciendo es política pública, son políticas públicas que implementadas por los estados, no tienen que ver con la capitalización, y la capitalización verdaderamente no es un sistema malo en sí mismo, pero es un sistema que solo puede beneficiar a aquellos que comúnmente se denomina la crema del sistema, es aquellos que tienen exceso contributivo, y nosotros tenemos una sociedad laboral sin exceso contributivo, por lo cual es muy problemático. Exacto. Esto que señalas que está claramente en la mesa, estaba en la intención de la ley ómnibus que quieren volver a mandar, o el DNU, no sé qué, es claramente un tema. Te comprometemos a volver a llamarte para hablar puntualmente de esto, de cómo se reeditaría y si otra vez sería negocio bancos o no, pero para la próxima, porque ya se nos terminó el tiempo. Cómo no. Yo sé de estos tiempos, pero no quería dejar de poner esta postilla, porque la verdad es otro tema que desconfigura o puede llegar a desconfigurar todas estas variables, y también va a haber que tenerlo en cuenta. Por eso. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Te volvemos a llamar, que comprometemos. Bueno, muchísimas gracias. Cuando gusten, estoy.